Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre qué es la producción. El término amplio de producción hace referencia a la actividad o actividades que se dedican a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. Por tanto, la producción puede definirse como un complejo proceso que requiere de diferentes factores para poder llevar a cabo una serie de actividades. El esfuerzo humano destinado a crear dicho beneficio, materializado en un bien o servicio, es lo que se conoce como trabajo. A cambio del trabajo, los trabajadores reciben un capital o salario por su esfuerzo. Los factores productivos de los que hablamos son principalmente tierra, trabajo, capital y tecnología. Para que la producción pueda llevarse a cabo, la empresa deberá de evaluar las necesidades explícitas o implícitas de la sociedad y ofrecer soluciones a través de sus bienes y servicios. La producción que una empresa tiene se mide dependiendo del volumen que ha producido. A diferencia entre el volumen producido y los bienes consumidos, será el valor añadido que se ha aplicado a los recursos, es decir, que según los factores de producción aplicados a dicha producción final, podremos determinar cuál es la rentabilidad de dicha empresa. La actividad productiva hace posible la producción se lleve a cabo. El modo de producción en el que se organiza la empresa hace que tenga una producción más o menos efectiva y con unos costos más o menos eficientes. No obstante, desde hace mucho tiempo los modelos de producción han sido variados, esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, entre otros. Este último es, a día de hoy, el más importante, pues ha supuesto que la productividad asociada a las empresas y a la sociedad en general sea mucho más efectiva que otros modos de producción. También ha establecido diferencias entre la abundancia y la pobreza. Hola, yo les voy a explicar la diferencia que tenemos entre el PIB nominal y el PIB real. Esto es mucho más claro si lo muestro con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una cafetería. Entonces, en esta cafetería, por el ejemplo, vamos a vender únicamente cafés. En el año 2018, que va a ser nuestro año de apertura, queremos saber cuál es el PIB nominal de este año. Para eso, tenemos una fórmula. Vamos a ver que en el año 2018 se vendió 450 cafés a un precio de $2. Entonces, vamos a multiplicar el precio con el que se vendió por el total de cafés vendidos ese año. Y nos da un resultado de 900. En cambio, vamos a ver que en el año 2019 se vio una diferencia. Y para saber nuestro PIB real, vamos a tener que utilizar otra fórmula, en la que se necesitan los datos también de nuestro PIB nominal del año 1 y el año 2 con los que vamos a trabajar. Entonces, en el PIB nominal del año 2019, vamos a ver que hubo un cambio de una venta de 600 cafés a un precio de $2,50. Lo que vamos a saber para tener el valor es multiplicar la cantidad del precio por la cantidad de cafés vendidos. Es decir, en este año fue $2,50 por 600, que nos da un total de 1.500. Ahí tenemos el valor del PIB nominal del año 2018 y 2019. Pero en cambio, si queremos saber el PIB real, que ya les voy a explicar para qué nos va a funcionar esto, necesitamos hacer un cambio en nuestra fórmula. Vamos a tener el año 1 y el año 2. En el año 1 se multiplica el precio con el que se vendió nuestro producto o servicio, la cantidad de la venta, que fue 450 en el año 2018, que nos dio un total de 900. Pero en el año 2, para poder saber el PIB real, vamos a tener un cambio, y es que se va a ocupar el mismo precio del año 1 para nuestra fórmula. Entonces será $2 por 600 tazas de café vendidas durante ese año, que nos da un resultado de 1.200. Entonces, aquí tenemos el PIB real.
El PIB real nos va a servir para no mezclar nuestros resultados con la inflación que pudo haber ocurrido durante ese año, ya que esto modificaría nuestro verdadero producto y la cantidad que queremos obtener. Entonces, el PIB nominal se basará en las cantidades y precios en curso. El PIB nominal también es el valor a precios del mercado con los que estamos ofertando nuestro producto de bienes o servicios finales que entregamos. En tanto, el PIB real sirve para observar la evolución de la producción durante los años que queremos saber. En el PIB real se ve los precios constantes. Esto logra eliminar la distorsión de las variaciones de los precios por distintas causas, como puede ser la inflación. Yo les voy a hablar sobre el PIB. Al PIB lo definimos como un indicador que mide el valor de los bienes finales producidos en un país y se utiliza desde los años 30 como indicador de crecimiento y bienestar de un país. Uno de los principales indicadores estadísticos empleados para medir la evolución económica de un país es el Producto Interno Bruto. En el análisis macroeconómico de cualquier estado, la interpretación de este valor es fundamental para conocer el grado de desarrollo económico y sus tendencias, ya que para saber si una economía está en fase de crecimiento y este se está traduciendo en una mejora del bienestar de la población, es importante atender a otras variables que tengan en cuenta el reparto de la renta de la población, el grado de la evolución de la industria, los recursos naturales o los indicadores relacionados con la estabilidad financiera del país. Hola, mi nombre es Galo Paz y a continuación yo les voy a hablar sobre la matriz productiva. ¿Qué es la matriz productiva? La matriz productiva es la forma de cómo se organiza una comunidad o sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios. Es decir, analiza el qué y cómo se produce. Dentro de los encadenamientos productivos tenemos que sirven para ver cómo se interrelacionan los sectores económicos. Desde una perspectiva económica, siempre se trata de favorecer a los sectores con altos encadenamientos productivos, ya que si los sectores progresan, ayudan a otros sectores relacionados. Dentro de la matriz productiva también tenemos la clasificación por orientación y la clasificación por impacto. La clasificación por orientación, vamos a hablar sobre los encadenamientos que son hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi producción se beneficia porque directa o indirectamente otras industrias utilizan mis bienes o servicios, por ejemplo, tenemos el molinero y la panadería que se relacionan directa o indirectamente entre los dos. Segundo, tenemos los encadenamientos hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Si al aumentar mi producción arrastro a muchos sectores que su uso como proveedores directa o indirectamente. Por ejemplo, tenemos los supermercados y la agricultura. En segundo lugar, también tenemos la clasificación por impacto. Dentro de la clasificación por impacto vamos a encontrar los encadenamientos directos, que son aquellos sectores que se relacionan de forma automática al incrementar la producción de uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el sector cárnico y los restaurantes. Y por último tenemos los encadenamientos totales. ¿Cuáles son estos? En estos vamos a hablar sobre todos los sectores que usan mis productos o que yo uso de ellos directa o indirectamente en algún proceso productivo. Por ejemplo, tenemos los restaurantes y la gasolina de los repartidores. Y eso es de lo que yo puedo hablarles acerca de la matriz productiva. Hola, mi nombre es Claudia y esta vez voy a hablar acerca de la productividad y la competitividad. La productividad y competitividad son dos términos muy distintos. Se puede hablar acerca de la productividad y competitividad tanto a nivel empresarial como a nivel país. Hablar de productividad empresarial hace referencia a la eficiencia que tienen los trabajadores de una empresa para poder tener altos ingresos y de la misma manera alcanzar un adecuado desarrollo. Hablar de competitividad hace referencia a la capacidad que tienen los empresarios
para poder competir con otras empresas dentro del mercado. El mercado es un factor muy importante a nivel de competencia. El principal punto o la vía para mejorar la competitividad es la innovación. Existen varios factores que nos permiten medir la productividad como la competitividad. Uno de los factores más importantes dentro de la productividad es la eficiencia del trabajo. En la competitividad, el factor importante es la estrategia, la cual se divide en precios y tangibles. Tangibles nos referimos a la marca, a la calidad, el diseño y la manera en cómo se desarrolla la empresa para poder competir, o sea, las estrategias desarrolladas de la empresa para poder competir dentro del mercado. Hablar de productividad y competitividad a nivel país hace referencia al desarrollo como tal de dicho país. En este caso, el Ecuador tiene una deuda fuerte con la productividad, ya que ingresó tarde al proceso de desarrollo. La productividad en el Ecuador es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios fueron producidos por los distintos sectores económicos, utilizando trabajo, capital, tiempo, tierra, entre otros, en un periodo determinado. El objetivo principal es medir la eficiencia del trabajo o de la producción por cada factor o por cada recurso. Entendemos por eficiencia cuando el Ecuador puede obtener el mejor o el máximo rendimiento utilizando los mínimos recursos. En este caso, el Ecuador, al tener una baja productividad, tiene una poca competitividad. Es por eso que el Ecuador tiene una gran deuda con la productividad y por ende con la competitividad, porque no puede aún competir con otros países mucho más desarrollados. Muchas gracias.